¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de las ideas que inspiraron a la independencia de México en el año de 1810. Bueno, pues ustedes saben ya que este mes de septiembre se le conoce como el mes patrio porque se celebran varios eventos patrióticos y entre ellos está sobre todo la independencia de México que se realizó en 1810. Esta independencia de México fue inspirada por ideas muy poderosas que se gestaron a mediados del siglo XVIII, en 1750, por un movimiento de pensadores que se llamó el enciclopedismo o la Ilustración. Este movimiento surge como una respuesta a la monarquía absoluta que vivían los franceses en aquella época. El monarca se consideraba que era puesto por Dios, era su derecho divino, y esto hacía que el monarca tuviera un gran poder concentrado en sus manos. Y muchas veces, cuando el poder no tiene límites, empieza a haber abusos de poder e inconformidad en la población. Así que, mientras las teorías del Estado absolutista decían que el monarca era puesto por el mismo Dios, las propuestas de la enciclopedia y de la Ilustración decían es el ciudadano el que habita en la ciudad y en el Estado, es el ciudadano el que tiene el verdadero poder que se lo cede al monarca. Esta es una idea muy revolucionaria en ese tiempo porque está diciendo que el poder político, el poder del Estado, proviene del ciudadano, que en su caso le cede por ignorancia o por la fuerza su poder al gobierno. Pero en efecto surge del ciudadano y el ciudadano tiene el derecho de rebelarse y de retomar su poder para ejercerlo de una manera más sabia. Estas ideas, bueno, pues también prenden en toda América y surge la primera independencia en 1776 de Estados Unidos, que se independiza de Inglaterra. En 1789 estas ideas ya habían tomado calor en Francia y surge la Revolución Francesa, que fue un movimiento muy radical, muy fuerte, muy intenso, que va a tener tres banderas importantes: libertad, igualdad y fraternidad. Así luchaban los revolucionarios en Francia en 1789 bajo estas tres palabras: libertad, igualdad y fraternidad. Y vamos a hablar un poco de ellas. Libertad. Libertad del individuo de ejercer su poder, del ciudadano de ejercer su poder. Libertad en sus derechos, libertad de pensamiento, libertad de creencia, libertad de asociación, libertad de expresión. Estas son las libertades civiles que van a florecer con mucha fuerza en la Revolución Francesa. La segunda palabra, igualdad. ¿En qué sentido pretenden la igualdad? La igualdad a la que aspiraba la Revolución Francesa era la igualdad de los ciudadanos frente a la ley. No importaba que fuera rico, no importaba que fuera pobre, la ley debería ser igual para todos. Nadie por encima de la ley. Esa era la igualdad a la que se aspiraba. Era si la naturaleza había hecho débiles a algunos y fuertes a otros, la ley los hacía a todos iguales. Todos tenían que someterse a la ley. ¿Y quién iba a establecer la ley? Los ciudadanos. Esa era la gran transformación. Anteriormente, el soberano absoluto hacía la ley, determinaba la ley, hacía el juicio, él era todo. Él era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y con la propuesta de la Ilustración, eran los ciudadanos los que hacían la ley
y se sometían a ella porque habían acordado juntos qué ley querían. Y por último, fraternidad. ¿En qué sentido la fraternidad? Pues en un movimiento muy radical y revolucionario, todos se miraban como hermanos. De hecho, algunas de las ideas de la nueva izquierda que estamos viviendo es que se dice que la fraternidad es la palabra que todo mundo olvida, pero que la gente de izquierda debe recordar, porque todos somos hermanos y luchamos todos para el bienestar de todos. Así que estas son las tres grandes palabras que impulsaba la Revolución Francesa. Y bueno, estas ideas y el impulso de esta revolución llega hasta América y a principios del siglo XIX, en 1810, más o menos en esas épocas, todos los países de América Latina empiezan a independizarse de España o de Portugal. Concretamente México, pues ya sabemos que su independencia inicia en 1810, inspirado el cura Hidalgo, inspirado Morelos en estas ideas de la Ilustración y en el gran movimiento social que tuvo una gran energía social, que fue la Revolución Francesa. Y bueno, es importante también decir que las ideas de la Ilustración van a poner en el centro al individuo con sus poderes, como decíamos, porque el poder reside en cada ciudadano. Y entonces van a considerar que todos los ciudadanos van a firmar un pacto social. Este pacto social es para el beneficio de todos. Y este pacto social va a tener como su fuerza, como la parte que lo cohesiona, la ley. Entonces, todos los ciudadanos pactan para formar el Estado. El Estado es una asociación que va a definir cómo va a hacerse la vida. Entonces, todos pactan para formar el Estado. A este pacto se le llama el contrato social y este pacto va a estar sostenido por la ley que los va a beneficiar a todos. Por eso cuando hoy en el informe presidencial vemos que hay 10 millones de estudiantes que reciben beca desde preescolar hasta educación superior, que hay 1,5 millones de productores agrícolas, ganaderos y pescadores que reciben apoyos, que hay 8 millones de ancianos que reciben su pensión y que hay una serie de apoyos a la sociedad para que se viva mejor, pues no podría ser de otra manera. El pacto social es para el bienestar de todos. No estamos hablando de populismo, estamos hablando de una propuesta de la Ilustración de democracia liberal. Así que este pacto, que si lo vamos a aceptar, es para bien de todos, ¿no? Este pacto debe beneficiar a las mayorías, a todos, incluso a los empresarios que hoy están siendo invitados a participar y que están llegando a acuerdos. En fin, la ley y el pacto social que se expresa como el Estado-Nación es para el beneficio de todos. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Los invito a suscribirse en mi canal Ascensor 567 y a compartir mis videos. Y seguimos comunicando.